desde Ansus Multimedios a través de www.ansusmultimedios.com. Contáctanos y búscanos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Ansus Multimedios Radio y en Twitter como Ansus Multimedios. Recuerda darnos like, seguirnos, compartir y hacer tus comentarios. Anúnciate con nosotros o ten tu propio espacio. Contáctanos al 22 14 24 63 96 y pues bueno, hoy es miércoles, y miércoles de Acá Entre Nos. Estamos con nuestra invitada. Hola, buenas tardes. Daniela González, psicóloga ya casi de cabecera. Sí. Nada más hace falta que firme con sangre su contrato y ya todo estará arreglado y pactado. Sí. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que me resulta bastante interesante, independientemente de toda la situación que estamos pasando. Yo creo que el estrés es como tal un factor que aparentemente dirían por ahí que es la enfermedad del nuevo siglo. Antes escuchábamos a gente decir, no, es que estoy estresado, ¿no? Y muchos lo tomábamos como un de, ay, no seas payaso, o sea, ¿cómo crees? Eso no existe, eso es un cuento de hadas, ¿no? Si lo queremos ver así. Porque obviamente los tiempos han cambiado. Yo creo que también ha tenido muchísimo que ver el hecho de que estamos cada vez más pues inmersos en el mundo digital. Obviamente yo no lo sabía y bueno, a mí me han contado que sí es cierto, ¿no? El hecho de pasar bastantes horas frente al celular, frente a la computadora, sí puede generar, vamos a decirlo de esta manera, un estrés simbólico que nos puede afectar. ¿Qué nos puedes decir rápidamente sobre esto? Bueno, principalmente el estrés ha venido desde toda la historia evolutiva. Nuestros ancestros han tenido diferentes factores que desarrollan ese estrés, pero el estrés siempre ha existido en nosotros los humanos e incluso en los animales. Ellos también experimentan lo que es el estrés. Actualmente sí, uno de ellos puede ser las redes sociales, el trabajo, la demanda que hay para ciertos tipos de trabajo. Pero sí, eso desencadena un malestar psicológico y físico que iremos abordando más adelante. Así es. Y pues bueno, también a toda la gente que nos escucha, hoy contamos con la colaboración, ahora sí que en un audio que nos hizo un favor de mandarnos un colaborador que está en la rama de la medicina, que es estudiante del último año de la carrera de la licenciatura en medicina. Él es Francisco Fernández Adame. Él nos hizo favor de mandarnos un audio en donde nos explica la relación que tiene, pues obviamente, el estrés con nuestra salud, porque pareciera que no, pareciera que solamente es como un aspecto emocional, si lo queremos ver así, pero sí repercute como tal en nuestra salud, valga la redundancia, ¿no? Repercute en todo, en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo personal, en lo familiar, en todo. Así es. Pues vamos a escuchar este audio que nos hizo favor de mandarnos nuestro colaborador, Francisco Fernández Adame, y en un momento regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Francisco Fernández Adame, colaboro con Ansus Multimedios cuando hay que hablar acerca de temas de medicina basada en evidencias, y el día de hoy me han pedido que hable acerca de cómo influye el estrés en diversos problemas de salud. Bueno, antes de comenzar quiero mencionar que no tengo ningún conflicto de intereses para dar esta plática y recuerden que esta plática es meramente informativa y no suple la información que les da su médico de cabecera o del hospital al que están afiliados. Bueno, para empezar, tenemos que definir el estrés. El estrés se define como una respuesta mental a cambios sociales que alteran nuestra identidad psicológica o nuestra integridad física. Y nosotros vamos a responder con reflejos de cambios de humor y del afecto, ¿no? Entonces esto es algo totalmente normal. Imagínense que desde hace miles de millones de años, cuando los humanos empezaron a desarrollar parte del cerebro, los humanos respondían a ciertos estresores, porque nuestro cerebro reconoce los patrones de estresores, ¿no? Y cuando un animal los quería comer o se veían atacados por otra persona, decidían si se quedaban a defender su integridad física y psíquica o huían, ¿no? Entonces, hoy en día es lo mismo, solo que se han modificado estos estresores por cómo se ha desarrollado la sociedad. Fíjense que el Cleveland Clinic hace unos años sacó cuáles eran los estresores del nuevo siglo, ¿no? Y entre algunos que recuerdo están llamadas acosadoras por parte de algunas empresas, ¿no? Acoso sexual, sí, violencia de género, de identidad, ¿no? Que no haya, por ejemplo, respeto a las nuevas identidades sexuales, ¿no? Violaciones, acosos, entre algunas otras cosas, ¿no?
Y eso en realidad es estresor, ¿no? Pero ¿cómo sabemos hasta cuándo debe de llegar ese estresor, que es un equilibrio, para que yo pueda seguir vivo y manteniéndome con la selección natural? Bueno, pues las personas tenemos cierta codificación genética. Ahora, con todo lo que ya hemos estudiado en el nuevo siglo, sabemos que todas las personas ya tenemos cierta carga de genes que nos van a ser predispuestos a factores de severidad o de gravedad en las enfermedades, o que nos predisponen a tener otras enfermedades más que algunas otras personas, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos una personalidad. Eso se estudió desde hace miles de años con los griegos, ¿no? Y ellos dijeron que la personalidad era el prosopon, que era una máscara de la mente, como nosotros nos presentábamos a la sociedad. Ahora sabemos que la personalidad tiene dos compuestos, ¿sí? Que es el temperamento, que nos lo heredan nuestros padres genéticamente cuando se unen los pronúcleos de ellos, cuando fecunda un esperma con un óvulo, ¿sí? Y el carácter, que me lo da la sociedad en la que yo me desenvuelvo y cómo yo me adapto a la sociedad, ¿sí? Entonces, hay personas que por el temperamento están más predispuestas a tener cierto tipo de reacciones ante el estrés. Nosotros en medicina evaluamos algo que se llama triada biológica o triada ecológica. Miren, es una persona que esté en un lugar determinado con un factor determinado, y eso es igual a tener una enfermedad. Por dar un ejemplo, una persona está codificada a tener, por ejemplo, más estrés que los demás en un lugar que propicia ese estrés, ¿sí? Con un agente estresor es igual a tener, por ejemplo, por dar un nombre X, un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, hay factores de riesgo que nosotros para todas las enfermedades los tenemos. Y por ejemplo, un factor de riesgo pues es ya tener la predisposición, otro es ser mujer, ¿sí? Tener familiares que hayan tenido o presentado ciertos tipos de enfermedades mentales, consumo de sustancias, entre algunos otros, ¿no? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo pasa del estrés normal al estrés patológico? ¿Sí? Cuando ya tenemos problemas en nuestra vida diaria. En psiquiatría hay algo que se llama ego distónico y ego sintónico. Cuando es ego sintónico es que la persona se siente bien con algo. Cuando es ego distónico es que la persona ya se siente interferida por cierto tipo de signos o de síntomas en su vida diaria, y nosotros los tomamos en cuenta para generar un diagnóstico. Nosotros tomamos en cuenta esto con medio de instrumentos diagnósticos, preguntas que se le hacen a las personas. Se les hace un cuestionario y podemos darnos cuenta de cómo está interactuando él con la sociedad y cómo se siente, ¿no? Ahora, la ansiedad es un problema médico y sí tiene una prevalencia muy alta en México. La prevalencia es que cuántas personas lo tienen en este momento y a lo largo de un tiempo determinado, ¿no? Entonces sí hay muchas personas que lo tienen. Y debe ser tratado, porque si ya está generando problemas con él y con la sociedad en la que se desenvuelve, ya se convierte en un problema de salud y en un problema social, ¿no? Entonces, otra pregunta que nos puede surgir es ¿cómo prevenir esto? Bueno, pues fíjense que la revista el Cochrane Library, que es un buscador, o bueno, algo que plantea muchas investigaciones buenas acerca de cómo se deben de dar los tratamientos, hizo un estudio hace algunos años que decía que si las terapias verbales y algunos ciertos tipos de tés, infusiones, todo eso servían, y la realidad es que no tuvo ninguna significancia estadística para que las personas lo usaran. Entonces, de mi parte, bueno, como al menos como informante de la salud en este caso, aunque suene gracioso, yo no lo puedo recomendar porque la evidencia científica no aprueba ese tipo de recomendaciones de terapias verbales o terapias con infusiones o terapias que tengan que ver con otro tipo de cosas que no sean médicas. Ahora, ¿qué tratamientos sí son los que se recomiendan? El único tratamiento que hasta ahora se ha visto que sí tiene una función estadísticamente buena para la salud de las personas es el tratamiento cognitivo-conductual. Ir con un médico psiquiatra o que el psiquiatra trabaje con un psicólogo continuo, ¿sí? Y que ellos dos den un tratamiento conjunto,
¿sí? Y que aunado a eso, si ellos lo ven pues conveniente, se dé un tratamiento farmacológico para que la persona pueda mejorar. No es que se drogue, no es que te vayan a dopar, como luego dicen por ahí, es un tratamiento para que la persona mejore, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de trastornos que ya lo requieren. Por ejemplo, si les digo, esa persona desarrolló una ansiedad generalizada, que la ansiedad es un estado emocional displacentero, con cambios somáticos, o sea, sienten que sudan, que les palpita el corazón, que les tiemblan las extremidades, sienten que pueden salir de su cuerpo, eso se llaman desrealizaciones. Tienen cambios psíquicos, que se sienten muy ansiosos, ¿sí? Se sienten con mucho estrés, o pueden tener depresiones, ¿no? Y ya no se pueden readaptar, ¿no? Entonces habíamos dicho que una persona cuando ve un estresor, lo ve, decide si se queda para afrontarlo o huye, pero se readapta a su vida social. En estas patologías ya no se puede readaptar la persona a su vida normal, ¿no? Y deben ser tratadas. Por ejemplo, otra, por dar un ejemplo, es el estrés postraumático. Es un trastorno que se da por un acontecimiento que generó un estresor tan grande y la persona ya está codificada para tener rasgos en su personalidad que sean equivalentes a presentar esta enfermedad. Y por dar estos dos ejemplos debe ser tratado. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo, que por dar un ejemplo, tienen una idea, que es una obsesión, y no pueden sacarla de su mente y hacen una compulsión. Como le tengo miedo a enfermarme, me lavo muchas veces las manos, ¿no? Es por dar un ejemplo de la enfermedad nada más. Entonces, estas enfermedades ya deben de ser tratadas. Ahora, ¿qué complicaciones me puede dar si yo no trato esto o no lo curo? Fíjense que se hizo un estudio en una revista muy importante que se llama SCP Journal, que marcaba al menos 4 causas importantes que nos puede producir esto si no se trata. Abuso de sustancias, drogadicciones, insomnio, cefalea, y que las personas tengan asociabilidad, que se queden en su casa, que no quieran salir, que tengan deterioro en el estado físico, en las facies del paciente, en cómo se viste, en cómo está su rostro, ¿sí? Se sienten más tristes, tienen descuido personal, ¿no? Entonces, como punto nada más a concluir, es importante que si ustedes sienten que si el estrés ya influye en su vida diaria, lo traten, porque si no puede provocar este tipo de problemas. Ahora, en este tema me pidieron que habláramos del estrés en la salud. Fíjense que se han hecho varios estudios, pero ninguno ha sido concluyente de cómo el estrés puede afectar a las personas. La revista española de cardiología hace algunos años publicó un artículo que el estrés se asociaba con un problema que se llama síndrome metabólico, que las personas tienen problemas en el colesterol, en los lípidos, los triglicéridos, problemas con la resistencia a la insulina, o sea que sus tejidos periféricos cachen la glucosa, entre algunas otras cosas, pero no han sido concluyentes, ¿no? Entonces, lo único que es concluyente es lo que yo les mencioné antes. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Acudiendo a un médico especialista en estas afecciones, que es un médico psiquiatra, y se puede decir trabajar en conjunto con un psicólogo. Pues es lo único que yo les puedo decir. Hay que cuidar nuestra salud mental. Desde hace muchos años ya hay conceptos de los modelos de salud mental, como la resiliencia, que se oye mucho en redes sociales, pero si las personas no pueden tener una resiliencia adecuada por ellas mismas, deben de tener un empujoncito por un profesional para que les ayude a que su salud mental y emocional esté íntegra. Es lo único que yo les puedo decir. Basémonos en evidencia, que bueno, pues es cuando me invitan a hablar en este programa, es a mí de lo que me gusta hablar. No acepten comentarios como de échale ganas, tómate este té, esta pastilla, si no es de un profesional médico que esté capacitado para decir este tipo de información. Bueno, pues les mando un saludo, soy Francisco Fernández Adame, y les dejo una frase que vi hace ya varios años, que decía que tal vez si Van Gogh hubiera acudido a un psiquiatra, hubiera seguido pintando cielos estrellados, pero jamás hubiera metido un tiro en el abdomen, ¿no? Entonces, hay que cuidar nuestra salud.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí a su programa, acá entre nos. Estamos con nuestra invitada, la psicóloga Daniela González. Acabamos de escuchar un audio que nos hizo el favor de mandarnos nuestro colaborador, Francisco Fernández Adame, a quien pues obviamente le pedimos que nos echara la mano con estos temas de salud. Rápidamente, lo comentábamos antes de escuchar este audio. Tú lo mencionabas, ¿no? El estrés no solamente, vamos a decirlo así, afecta emocionalmente, también físicamente, entre otros problemas más. ¿Tú qué, desde tu punto de vista como psicóloga, cuál crees que es el efecto más adverso del estrés? Bueno, el estrés puede tener demasiadas raíces para otras enfermedades, pero la más común es la de que genera la ansiedad. De ahí puede desencadenar lo que es la ansiedad generalizada. Okay. Es lo más grave. Rápidamente, ¿qué nos puedes decir sobre como tal la ansiedad? Pero ahora sí que para toda la gente que nos escucha y sí, se hagan la misma pregunta, ¿y cómo podemos darnos cuenta de que padecemos de ahora sí que de este malestar como tal? Ajá. La ansiedad, principalmente, una de sus características es el miedo. El miedo a cualquier cosa. Puede ser que nos desencadene la ansiedad una araña, porque le tenemos una fobia a las arañas, un miedo a la araña, o puede ser cuando tú realmente estás sintiendo un malestar físico y emocional en tu vida diaria, que hay factores que lo desencadenan, lo activan, y tú no puedes llevar una vida, digamos, tranquila, porque siempre van a haber factores que te van a hacer sentir mal tanto emocionalmente como físicamente. Ok, y bueno, yo creo que también es inevitable mencionar todo lo que estamos viviendo en este momento. Ya lo hemos comentado en más de una ocasión, pero yo creo que sigue formando ahora sí que parte de nuestras vidas, de aquí hasta no sabemos cuándo, ¿no? En el tema de como tal, la ansiedad, de como tú lo mencionabas, del miedo, ¿qué es, vamos a decirlo así, lo más recomendable como tal? Por ejemplo, en el audio que escuchamos anteriormente, nos mencionaba o recomendaba que lo mejor podría hacer es pues ir al meollo del asunto como tal, ¿no? Recurrir como tal a un psicólogo, a un psiquiatra, un médico, para que de la mano de estos dos pudieran, pues sí, recomendarnos un tratamiento acorde a, no sé, muchísimos factores. Por ejemplo, rápidamente me gustaría preguntarte, ¿qué factores influyen en una persona para poder llevar un tratamiento? O sea, por ejemplo, edad, peso, sexo, ocupación, no sé, ¿tú qué nos podrías decir respecto a eso? Porque hay gente que, por ejemplo, ¿no? Debido a su carga de trabajo, al tipo de trabajo, a los horarios que tiene de trabajo, lo comentábamos rápidamente en cortes, a los estudiantes que regularmente algunos estudian y trabajan, duermen muy poco, no sé, ¿Qué elementos son fundamentales para decir, sabes qué, con base a esto, tu tratamiento se va a llevar de esta manera? ¿Qué nos puedes contar acerca de eso? Ok, en algunos otros temas ya lo hemos hablado. Igual en este punto es conveniente ver cuáles son nuestros factores de riesgo. Okay. Que puede ser la edad, puede ser el trabajo, puede ser nuestra familia, la escuela, todo eso lo que nos está afectando, pero también existen lo que son las redes de apoyo, nuestra familia, nuestros amigos, incluso también el trabajo, que si estoy mal con mi pareja, pues puede que mi red de apoyo sea el trabajo o viceversa. Todos esos factores son los que se van a conjugar para ver más o menos cuál va a ser el tratamiento. Recordemos que si estamos hablando de estrés, en el estrés existe lo que puede desencadenar la ansiedad, pero en esas dos existen dos. Lo que es el estrés y la ansiedad situacional, por decirlo así, o cuando ya cae en lo patológico. Cuando ya es patológico, ahí se tiene que trabajar con un médico, con un psiquiatra y con un psicólogo. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser un problema que nos va a causar una emoción, va a ser psicológico, pero eso va a hacer que nosotros tengamos síntomas físicos también. Ahí es donde se desencadena, por ejemplo, las palpitaciones. Nuestro organismo funciona de tal manera en el que hace que nuestro corazón empiece a bombear demasiada sangre muy rápido. Okay. También en el estómago hace que, por ejemplo, puede desencadenar úlceras. También empiezan a fallar ciertos aspectos, bueno, no a fallar, empiezan a alterarse muchos aspectos físicos. Por eso es que también se tiene que llevar de la mano con un médico y con un psiquiatra. El psiquiatra no te va a tratar de manera en el que te tenga que estar dopando para que te estés tranquilo, no, sino que también te va a llevar de la mano para que tú estés en un estado, digamos, de relajación, y el psicólogo para disminuir esos factores estresantes en tu vida. Ok, y ahora sí que ya en tercera instancia, el médico para
bueno, para tratar esos aspectos para físicos. tratar esos aspectos físicos, Sí. hablando ya como tal en el consumo quizá de algún fármaco. Sí, porque también pueden desencadenar no solo las úlceras, también hay personas que aunque estén sanas del corazón por lo mismo de que hay una alteración, puede desencadenar un infarto, pueden desencadenar otras afecciones del corazón, incluso han habido casos que empiezan a presentar fallas renales, hepáticas, por lo mismo de toda esa alteración que estamos llevando físicamente, necesitamos también ayuda de un médico. Así es. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que nosotros, como individuos, al percatarnos de que determinada actividad, determinado ambiente, determinados factores nos generan, pues como tal estrés, qué es lo que podemos hacer? Fíjate que también comentábamos, ahora sí que en algunos mensajes que nos llegamos a mandar, ahora sí que para checar lo del tema de este día, que era, comentábamos por ahí el tema de amor propio, ¿no? Por ejemplo, nosotros como ya nos damos cuenta de que determinadas situaciones, circunstancias o personas nos generan estrés. Sí. ¿Qué es lo recomendable al darnos cuenta de ello? Ok, sí es básico, el amor propio es fundamental, pero también nosotros tenemos que conocer nuestras capacidades, nuestras delimitantes. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo pueda tener una motivación, también va a influir qué habilidades o qué herramientas yo obtuve de principalmente mi familia, de mis amigos, de mis pares, para poder afrontar situaciones que se vienen o que estamos presentando. Pero también yo debo de conocer, ok, si estoy teniendo un trabajo muy demandante, debo de tener en cuenta cuáles son mis capacidades, hasta dónde puedo yo, cuáles son mis delimitantes de hasta dónde realmente voy a poder yo. Porque si yo sé que es un trabajo con el que sí puedo ser capaz, pero ¿qué me va a traer de consecuencias? O no soy capaz de llevarlo a cabo, decir, ok, no. Fíjate que esto que comentas me parece algo bastante importante y que en muchas ocasiones lo vemos como de, bueno, no lo tomamos en serio, ¿no? Uh-huh. Dirían por ahí, aprender a decir que no, ¿no? Y saber cuándo decir que sí, ¿no? Y es lo que tú comentas, ¿no? Muchas ocasiones en los trabajos que nosotros pues, llevamos a cabo como tal, a veces decimos, no, pues yo me voy a poner las pilas porque me van a incentivar pagándome más, o me voy a poner las pilas para poder atraer más, no sé, se me ocurren 1000 ejemplos, no, pero también hay que ser conscientes de, como lo decías tú, qué capacidades tenemos, ¿no? Por ejemplo, de manera muy personal, un ejemplo que me gustaría poner en la mesa es que en el tema de, pues sí, estar pegado a la frente a la computadora, muchas ocasiones la gente podría decir, es que está bien fácil, lo puedes hacer de volada. Sí y no, ¿no? O sea, sí, porque pues, con base en práctica, pues obviamente se te van facilitando bastantes cosas, pero a veces no es tan fácil como uno lo ve. No, porque también, por ejemplo, en el ejemplo que mencionas, es una tarea repetitiva. A pesar de que sea fácil, a pesar de que tú puedas llevarla a cabo, algo tan repetitivo por tantas horas que están prolongando, te va a traer consecuencias emocionales, y de ahí es donde se vienen las físicas, o también de las físicas se van a venir las emocionales. Fíjate que algo bien curioso que tú comentas, y hace algún tiempo leía por ahí algunos un poco de información que es generada por el sector salud, en donde hablaba sobre pues cómo darse cuenta de determinados factores que en el tema laboral pueden generarnos pues como tal riesgos, ¿no? Y dentro de los puntos que englobaba esta información eran las actividades repetitivas, ¿no? Y yo, créeme, en ese momento yo dije, pero ¿y cómo por qué? ¿No? Yo decía, si obviamente tienes la práctica en algo, con el tiempo se va volviendo más fácil. Porque una actividad repetitiva puede llegar a ser pues, contradictoria, si lo queremos ver así. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto? Sí, podría ser por muchos factores. Uno de los que puedo ver es tal vez la motivación. Que nosotros los humanos realmente, como dicen, que nunca estamos conformes con nada. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una meta y cumplimos esa meta, nos vamos a quedar en el, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué más quiero? Cuando nosotros estamos llevando una tarea tan repetitiva en el trabajo, es exactamente lo mismo. Llegar al punto de decir, bueno, ya lo sé hacer, es algo que he estado haciendo, ¿cuánto tiempo? Ya ¿Y ahora domino. qué? Exacto, ¿y ahora qué? Y por eso, si tú tienes la posibilidad de seguir creciendo en el trabajo, claro, va a traer otro tipo
otras razones del estrés, pero si tú no tienes la oportunidad de superarte dentro del trabajo, de buscar otras oportunidades, te vas a sentir frustrado. Esa es una de las razones también que trae el estrés, la frustración. Ok, háblanos un poco sobre este punto que yo no me lo esperaba, te voy a ser honesto. El tema de la frustración, porque en muchas ocasiones sí, ¿no? Yo he escuchado comentarios como en algunos videos que hemos estado viendo, por ejemplo, de un director de cine que tiene un video muy padre, que te voy a pasar para que le eches un ojo, pero decía muchísimas ocasiones cuando por diferentes condiciones o diferentes situaciones que llegamos a vivir, por ejemplo, el estudiar una carrera como tal, no ejercerla como tal, terminar en otro espacio de trabajo haciendo algo que no tiene nada que ver o que no estaba dentro de nuestros planes, pues obviamente nos trae frustración. ¿Qué es, vamos a decirlo así, qué es lo menor y qué es lo peor que podría traer como tal el sentirse frustrado en un tema laboral? Ok, por ejemplo, supongamos que tenemos, como tú decías, a un estudiante que tiene que presentar un examen. Lo va a presentar o ya lo presentó o como sea. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Algo que también va mucho de la mano es nuestras ideas irracionales que tenemos, los pensamientos irracionales que podemos llegar a tener. Si este estudiante presenta el examen o lo va a presentar, ¿cuáles van a ser sus ideas? ¿Y si no paso el examen? ¿Y si repruebo? ¿Y si la maestra se da cuenta de que soy un tonto? ¿Y si mis papás se dan cuenta que soy un tonto? No, que no es lo mío. No es lo mío. Si no saco buenas calificaciones. Me equivoqué de carrera. Exacto. Todas esas ideas irracionales se van a quedar ahí. ¿Qué es lo que puede hacer la persona? Que se queden simplemente como ideas y punto. Ya después los resultados ya es cuando se tiene una acción. Pero si dejamos que estos pensamientos nos dominen, van a afectar no solo en el ámbito escolar, sino que de ahí puede que diga, no, es que si fracasé en la escuela, ya fracasé en la vida, es que voy a fracasar con mi familia, es que no soy nadie, es que por qué, cosas así. Va a hacer que todo ese ambiente solo escolar se manche también todos los aspectos, lo familiar, de pareja, con los amigos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la persona puede que se aísle, la persona va a tener una baja autoestima, va a también llevar al aspecto físico en el que, bueno, no salgo, no como, o todo lo contrario, voy a empezar a comer demasiado. Recordemos que las personas con ansiedad suelen tener alteraciones alimenticias, alteraciones de sueño, alteraciones sociales y muchísimos otros más. O sea que todo eso, si puede que sea ocasional, puede que sea solo en el momento, lo va a enfrentar, va a tener las herramientas para seguir adelante. Pero si no, puede caer en estas patologías, lo que es la ansiedad generalizada. Tenemos otro que, por ejemplo, es el estrés postraumático, que es cuando hay sucesos impactantes en la vida de la persona. Por ejemplo, rápidamente haciendo un paréntesis, yo creo que todos nos quedamos con el concepto de que estrés postraumático se refiere exclusivamente a una persona que sobrevivió a un accidente muy fuerte y que después tiene secuelas, ¿no? Como miedo a subirse, ejemplo, a un auto, a un avión, a un barco, no sé. Me puedo poner varios ejemplos, pero también hay otro tipo de eventos bastante fuertes que no requieren necesariamente de como tal un accidente, ¿no? Como tal, fíjate que algo que me recordabas ahorita era el tema de ejemplo que a mí me tocó cuando hice mi examen. Pues la primera fue, reprobaste, ¿no? Y fue, ni modo, ¿no? Y fue así de, pues órale, entonces a seguir estudiando y decía, o sea, obviamente duele y se siente, pero no lo absorbes como otras personas, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me tocó ver en algún momento chavos que cuando hacían su examen profesional, pues venían con toda la familia, ¿no? Y el hecho de salir del lugar en donde están haciendo el examen, por ejemplo, tomando el ejemplo en este momento de los estudiantes, y que estando la familia ahí y ya casi listos para irse a festejar y está la abuelita, el tío, el primo y quien tú quieras más, y sale y no, pues no pasé, ¿no? Ese podría ser un vamos a decirlo así, un suceso que podría frustrar al estudiante y hacerlo, decir, ¿sabes qué? Si no pasé ahorita y estudié y me maté, pues mejor ya no lo vuelvo a intentar, porque si no, voy a hacer otra vez el ridículo, la vergüenza, como, no sé, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? O sea, no necesariamente se requiere de un evento pues catastrófico, si lo queremos ver así. No, de hecho, no tiene mucho que vi un video de un chico donde le ponen una tarántula. O sea, el chico se ve que
solo él sabrá como por qué desarrolló esa fobia a las tarántulas, pero una persona llega y le pone una tarántula. El chico, al percatarse de eso, empieza a gritar, empieza a llorar, empieza a no quererse mover, y realmente ahí estamos teniendo lo que es una frustración, un miedo, una fobia como tal. Recordemos que no es lo mismo fobia ni miedo, hay diferentes escalas. Y en ese momento, ¿qué es lo que puede pasar? Que esa persona puede desarrollar ese estrés postraumático, porque al último le quitan la tarántula y él sigue en ese estado de shock, que incluso después él, no sé, no desconozco su caso, pero sí han habido personas que pueden pasar por algo así, pero ya no duermen bien, ya no comen bien. ¿Por qué? Porque eso les generó un trauma, les generó ese estrés. Así que eso se tiene que tratar con terapia, y es algo que en eso ya está cayendo un poquito en lo patológico. Eso sí ya es patológico. Hay que discernir entre una situación de estrés ocasional. Todos hemos tenido estrés en la vida, hasta por lo mínimo, pero hay personas que sí ya caen en lo patológico. Fíjate que me gustaría que nos comentaras algo rápidamente. Una definición muy muy simple de lo que es como tal la palabra patológico, ¿no? Para toda la gente que nos escucha, que regularmente pues sí, no es como el ejemplo que yo pongo, ¿no? Cuando vas al médico y te dice, es que tienes esto y esto, y te habla muy en su lenguaje, y tú dices, ajá, ¿qué me dijo? Okay. ¿No? Entonces, rápidamente, si nos pudieras hacer el enorme favor de explicarnos qué quiere decir la palabra patológico. Ok, de la palabra patología recordamos que pato se puede tomar como enfermedad. Okay. Y logía como estudio. Sabemos que eso es estudio, es de base. Entonces es el estudio de la enfermedad. Una persona que ya cae en la patología, por ejemplo, en lo básico, una persona que le encuentran un tumor, lo mandan a patología a estudiar. ¿Por qué? Porque ese tumor está trayendo, no es algo normal, no es algo sano en el cuerpo de una persona, hablando de un tumor, por ejemplo. Entonces se manda a patología a estudiar. En el caso de la psicología es exactamente lo mismo. Todos tenemos rasgos de la personalidad, todos tenemos una personalidad, todos podemos tener rasgos de unas patologías, sí, pero eso no significa que tengamos un trastorno, que tengamos una patología como tal. Entonces la patología es cuando esa persona ya no puede tener un control sobre ese trastorno, sobre esa personalidad. Ese miedo, por ejemplo, ¿no? Exacto, porque en trastornos podemos tener a un esquizofrénico. En personalidad podemos tener a una persona narcisista, un psicópata, que realmente no pueden tener un control, no pueden decir, ay, ¿sabes qué? Pues puede que se solucione, o voy a ir con un psicólogo porque es algo leve. No, son personas que ya se tienen que tratar específicamente en terapia, no solo con un psicólogo, también con un psiquiatra, porque ahí también puede que estén afectando aspectos químicos del cerebro también. Ok, fíjate que ahora sí que bastante bien explicado. Ahora sí que, como yo lo entendí, es tan fácil y sencillo, ¿no? Todos tenemos miedo, ¿no? Porque el miedo, pues obviamente es un sentimiento natural en todos los seres vivos. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando un miedo, como tú nos los estás describiendo, sale fuera de nuestro control como tal? Y obviamente empieza a, sí, como tal, a generar, vamos a decirlo de esta manera, aspectos negativos ya como tal en nuestra vida, ¿no? Lo que tú decías, el de repente, no sé, quizá el ejemplo que yo ponía, reprobar un examen importante, ejemplo, y después decir, ¿sabes qué? Pues es que no, mejor ya no me esfuerzo, porque en verdad ya tengo, pues como tal, ese miedo a volver a fracasar, ¿no? Y bueno, pasando ahora sí que ligándolo con el tema que habíamos comentado, que es amor propio, ¿cómo, o sea, una persona o yo como individuo, qué es lo recomendable al percatarme de que, uno, estoy viviendo situaciones de estrés? Dos, no me van a ser productivas o fructíferas. Y no sé, y yo creo que ese es el debate eterno, ¿no? ¿Cómo darme cuenta o cómo saber que necesito ayuda? Simplemente cuando tú tomes la decisión de buscar ayuda es porque es una situación que no puedes controlar, simplemente. Por cualquier situación que sea de pareja, familiar, escolar, lo que sea, si tú llegas al punto de decir, ok, puede que yo ya lo intenté de esta manera, de esta otra, pero no me funciona o no me estoy sintiendo bien, es cuando tú debes de tomar la decisión de buscar una ayuda externa, con un especialista, porque no es lo mismo ir con la amiguita, ¿verdad? Entonces, por eso tú debes de buscar esa ayuda. Y pues,
hay veces en las que realmente nosotros tenemos que estar conscientes no solo de nosotros, sino de la otra persona. Por mucho amor propio que tengas, vas a vivir estrés. ¿Por qué? Porque es algo natural de las personas. Porque está, vamos a decirlo así, forma parte de nuestra vida, de nuestros sentimientos. Pero en el momento en el que tú estás diciendo, sabes que, por ejemplo, con mi pareja estoy viviendo una situación en la que él me está estresando, tú primero tienes que pensar en realmente cuáles son los aspectos que te están estresando de la persona. Porque puede que sea la persona o puede que seas tú. Como en un programa pasado, la intolerancia de lo que estábamos hablando. Sí. Puede ser ese factor. En ese momento tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Tal vez yo lo voy a intentar de esta manera o ambos vamos a intentarlo de esta manera. Pero si no funciona, entonces ya tienes que buscar una persona, un profesional que les haga ver, bueno, tal vez cuáles son los aspectos que no están funcionando. Porque muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? Pues es que yo hice esto, pero la otra persona tal vez lo está viendo de una manera en que tal vez lo está intuyendo o lo está viendo de mala manera. Yo lo hice para bien, pero tú lo estás viendo que lo hice para mal. Digamos, no sé, como podríamos relacionarlo así como en el rollo de metas y objetivos, ¿no? También. Por ejemplo, no sé, en algún momento, y yo creo que eso nos ha pasado a muchos, haciendo un paréntesis rápidamente, en el tema de las humanidades, ¿no? Que, por ejemplo, hay carreras que están bastante estigmatizadas, ¿no? Por el hecho de decir, no, es que, ¿sabes qué? Ahí no hay campo de trabajo, ganas muy poco, te vas a morir de hambre, no esto, no aquello, ¿no? Y pues obviamente muchísimas ocasiones, y yo creo que no soy el único, muchísimas personas que en determinado momento tomaron la decisión de dedicarse a determinado oficio o trabajo o laborar en determinado lugar, o hasta las personas que tomaron la decisión de estudiar X o Y carrera, yo creo que en algún momento se llegaron a enfrentar con esto, ¿no? El hecho de decir, ¿sabes qué? Es que aguas, no te va a funcionar, etc, ¿no? ¿Tú qué nos podrías decir al respecto? De ahí engloba mucho lo que son las redes de apoyo. Porque a pesar de que puedas decir, es que todos tenemos las mismas oportunidades, no. Realmente no todos tenemos las mismas oportunidades, porque dentro de esas oportunidades pueden ser cognitivas, digamos, el conocimiento, la inteligencia, pueden ser factores económicos. Por ejemplo, yo no voy a tener la misma oportunidad que un rico o un pobre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no venimos de la misma posición económica. O hasta incluso la misma visión del mundo, si lo quieres ver así, ¿no? También. Ese es el aspecto personal también en la que, bueno, si yo quiero estudiar esta carrera, pues lo voy a hacer, pero tal vez mis objetivos son muy diferentes a mi compañero. Él lo está haciendo por conocimiento. Yo lo estoy haciendo por querer ayudar a la humanidad. O por economía, ¿no? Por economía, ajá, porque esta carrera se me va a dejar dinero, entonces lo estoy haciendo. Porque sé que mis redes de apoyo me pueden brindar la oportunidad, o sea, es como sentarse a revisar un poco, vamos a decirlo de esta manera, pues sí, tu condición de vida, si lo queremos ver así. Sí, todos los aspectos que engloban tu vida, pero también si yo no tengo la capacidad, por ejemplo, en algún aspecto de esos, puede contarse como un delimitante. Pero también hay que darse cuenta que puedo generar entonces que tenga una oportunidad. Tal vez ahorita no voy a tener la oportunidad económica, pero entonces puedo buscar otras herramientas que me lleven tal vez a un futuro tenerlo. Ok, fíjate que algo que también me gustaría preguntarte, porque es algo que yo toda la vida he escuchado. Tanto lo he escuchado en pláticas de terceras personas, o también en algún momento me lo han dicho, y ese es el tema, ¿no? Es uno de los puntos que estamos abordando el día de hoy, ¿no? El amor propio, el de, es que si tú no te quieres a ti mismo, no vas a poder querer a otras personas. De entrada me gustaría que nos contaras, ¿qué podríamos entender como amor propio? Porque a la cabeza se me vienen 1000 ideas, pero tú que estás, vamos a decirlo así, la experta en materia, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué podríamos definir o qué se podría entender como amor propio? Ok, un amor propio sano. Ok. Exacto, sano. Ahorita nos cuentas cuál es el insano. Sí, el amor propio sano es cuando nosotros tenemos muy en claro quiénes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos, cuáles son nuestros ideales, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades.
¿Por qué? Porque el día que llegue una persona y nos quiera atacar, nos quiera hacer algún mal, inconsciente o conscientemente, nosotros vamos a poder decir, ¿sabes qué? Una persona que me ama no me pega. Una persona que me ama no me va a pedir que haga esto por ella. Una persona que me ama no me va a decir que no haga nada, que no crezca, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo voy a tener muy en claro mi amor propio. Todos tenemos una concepción de amor, sí, pero lo general es que un amor te hace feliz, te hace crecer. Eso es como en términos generales lo que hace el amor. Entonces, si viene una persona que quiere hacerme daño, yo voy a poder tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo no quiero. Esto es algo que yo no quiero vivir, experimentar, que no quiero sentir. Entonces, mi amor propio hacia mí, mi amor hacia mí, puede que yo ame muchísimo a la persona, pero si la persona me está haciendo daño, voy a decir, primero estoy yo, no es para mí. Entonces puedo salir de eso. A diferencia de las personas que no se tienen ese amor propio, son personas codependientes. Son personas que tienen, digamos... Dependen mucho de la aceptación, digámoslo así. Una aceptación, amor de otra persona. Atención, exacto. Con tal de que no me deje, pues le voy a decir que sí. Con tal de que no me deje, pues sí que me pegue. Pégame, pero no me dejes. ¿Por qué? Porque esas personas no se aman realmente a sí mismas. Están amando primero a otra persona. La están poniendo como prioridad a otra persona en lugar de ponerse a uno mismo. Fíjate que te pregunto esto por una simple y sencilla razón. Que bueno, yo he escuchado el comentario más de una ocasión, ¿no? Y más que otra cosa lo he escuchado como en el rubro de la salud. No, como fumas, no te quieres a ti mismo. No es pedrada. Es que tomas, no te quieres a ti mismo. Es que no haces ejercicio, no te quieres a ti mismo. Es que no llevas tu vida como deberías llevarla, así, no te quieres a ti mismo, ya quieres. Y créeme que toda la vida me resulta así como de, bueno, entonces tengo que remitirme a la concepción de amor propio que una tercera persona tiene, y que más que beneficiarme a mí, va a beneficiarla a él, a fortalecer su ego, no sé, hasta incluso su economía. En el caso de estos señores que son como fitness o no sé, no, es que quiérete a ti mismo, ven, toma este suplemento alimenticio, vente al gimnasio, paga tu mensualidad, esto y esto y esto, cuando a lo mejor a mí me vendría mucho mejor salir a trotar por las mañanas, comer lo mejor posible, pero obviamente que no esté satisfaciendo pues, ni el ego ni el tema monetario de un tercero, ¿no? O simple y sencillamente esté buscando satisfacer a otra persona, ¿no? Ese aspecto de que te digan, es que quiérate a ti mismo, si fumas, si tomas, si no haces ejercicio, si comes mal, no te quieres a ti mismo, en algunos casos sí. Porque, por ejemplo, una persona deprimida, ¿qué es lo que va a hacer? La va a llevar a que no coma o a que coma excesivamente. Okay. Ahí sí puede haber un patrón de desarrollar una patología, pues la depresión, la baja autoestima, etcétera. Pero en el punto de que si yo soy una persona que estoy sana, me encuentro bien, realizo muchas actividades, pero tengo un defecto, soy fumadora o me gusta beber, ahí digamos que soy humana, tengo errores, tengo defectos, tengo también debilidades, por llamarlo así. Puede que yo sea una persona que fuma, pero no por eso significa que no me ame a mí misma, porque puede que cuide mucho mis horas de sueño, mis horas de comida, mis relaciones personales. Que no me exceda fumando. Exactamente, o sea, de decir, bueno, esto también puede caer en una adicción que puede ser por otros aspectos muy diferentes. Pero eso no necesariamente es porque no te ames a ti mismo, es simplemente porque nosotros tenemos defectos. Podemos caer también en otras tentaciones. Ya cuando digamos soy un alcohólico como tal o me fumo 2 cajetillas de cigarros diarios, ahí sí ya se tiene que tener cuidado en ese aspecto, no porque no me ame a mí mismo, sino que puede que porque esté pasando por una ansiedad, que porque yo ya soy dependiente de, lo quiero dejar, pero ya no puedo. Puede ser porque, no sé, me divorcié y caí en el alcohol. Entonces el problema no es en sí tu adicción. Tu problema es tu divorcio. O sea, viene de raíces más profundas, dirían por ahí. Como tal, el alcoholismo o quizá la drogadicción. La drogadicción, la dependencia a algún medicamento, ya fue como, dicho así, como la cereza del pastel de todo lo que está, o de todo lo que te está pasando como tal. Y yo creo que la parte más difícil es
encontrar esa, pues sí, como tal, esos elementos que te están llevando a esa situación de estrés, que están haciendo que, pues, obviamente, el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, del cigarro, por ejemplo, de la drogadicción como tal, de ciertas situaciones de estrés. Yo escuchaba el audio de nuestro colaborador, Francisco Fernández Adame, y decía que hasta incluso pueden llegar a puntos en los que hagan, y tú también lo mencionabas, tanto, él ponía el ejemplo, ¿no? Que como tal el cuerpo no absorba de una forma adecuada la insulina, por ejemplo, entre muchas otras situaciones de estrés. Por ejemplo, a mí, yo no sabía, hace algún tiempo me decía, una ocasión estábamos en este mismo espacio y platicábamos con unos dentistas. Y mi dentista también ya me lo había dicho. Entonces me decía, oye, te truena, eres una persona muy nerviosa. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, porque se ve en el desgaste de tus dientes. Y yo decía, ya neta. Y me decía, sí, te lo juro. Me dice, tranquilo, relájate. Y yo decía, ok, perfecto, ¿no? Y también estos dentistas que vinieron en alguna otra ocasión decían, ¿sabes qué? Aguas, porque una de dos, o es estrés, o por ahí tuviste un golpe hace tiempo, etc, etc. Y yo decía, ahora, ¿sabes qué? No, pues muchas gracias. Y poco a poco yo creo que te vas analizando un poco y dices, oye, pero si yo no me he caído nunca de una manera, o nunca me han soltado un golpe que haya hecho, o que esto se me descompusiera, dicho de esa manera, entonces sí hay como que empezar a rascarle, ¿no? Yo creo que es bastante de lo que sería un autoanálisis, si lo queremos ver así, para llegar al punto en el que tú comentabas. ¿Sabes qué? Yo no puedo con esto, sí necesito ayuda, ¿no? O decir, ¿sabes qué? A lo mejor son ciertos factores. Por ejemplo, yo te podría decir rápidamente, ¿no? Hace algún tiempo yo sí ya tenía como algunos dolores de cabeza y me sentía como de muy estresado. Y la solución fue la más fácil del mundo, tratar de reducir mis horas frente a la computadora. Y me ha funcionado bastante bien, te lo juro, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué crees que sea lo más difícil de decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda? Ese paso que yo creo que todos dicen, no man, y lo hemos platicado también en más de una ocasión, y yo creo que es de lo más recurrente que te han preguntado, sí. ¿No? ¿Cuál es la parte más difícil de aceptar y decir necesito ayuda? Los tabús. Ok. ¿Por qué? Porque hablar de un psicólogo es decir, ¿puedes leer mentes? Ya me estás psicoanalizando. Es que yo no voy a un psicólogo porque yo no estoy loco. O sea, esos son los principales. Los locos son mis papás que me están mandando aquí contigo. Ándale. Me han contado, en serio. Sí, a mí también me han contado, me han preguntado. Por eso es que muchas personas tienen dentro de sus creencias que un psicólogo no va a ayudar. Cierta persona alguna vez me dijo que los psicólogos solo son unos chismosos que escuchan tus problemas por chismosos, y es como de... Y les pagas encima de todo. Ándale, les pagas. Que yo, ¿por qué voy a ir con un psicólogo a sentarme a contarle de mis problemas? ¿Por qué? Porque esas personas tienen en su sistema de creencias que un psicólogo no va a ayudar, que un psicólogo es un chismoso. Claro que no, es todo lo contrario. Nosotros somos una guía para que tú encuentres las herramientas necesarias para afrontar la situación que tú estés viviendo, sea cual sea. Nosotros por eso nos matamos estudiando, por eso seguimos en constante aprendizaje, buscando, porque todo es una evolución. Tal vez hay cosas de hace 10 años que cuando entré a la carrera ya cambiaron actualmente. Sí, así es, me imagino. Es un constante conocimiento, pero nosotros lo principal que estamos buscando es llevar a la persona a su bienestar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo con otras carreras. De hecho, no desamerito muchas otras carreras, pero las otras carreras ya saben qué es lo que es. Si sigues un paso, 2 pasos, 3 pasos, te va a llevar a un objetivo tal cual. Los números son fríos. Exacto. Pero nosotros los psicólogos abordamos todo ese aspecto en el que no todas las personas son iguales. Ninguna persona va a ser igual a otra. Nosotros tenemos que ver todos esos aspectos emocionales, psicológicos, familiares. O sea, eso engloba muchísimo más. Y nosotros de ahí es de donde nos agarramos para buscar qué herramientas te vamos a dar para la solución de tus problemas. ¿Cuál es lo que tal vez te está pasando? Porque tú tal vez estás llegando por la situación en la que dices, bueno, es que estoy teniendo problemas con mi pareja. Ok, pero tal vez la raíz no es tu pareja, no eres tú, sino que tal vez la raíz es el trabajo, tu demás familia o los hijos. O hasta incluso, no sé, ciertos factores que, dicho de esta manera, ¿no? Se integran a tu medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, quizá vecinos que
hacen mucho ruido, no sé, se me ocurren algunos ejemplos, lo que desafortunadamente estamos pasando en este momento, porque, y sí, haciendo mención rápidamente de ello, ¿no? Desde la situación de la pandemia, antes de que todo esto sucediera, pues obviamente llevábamos un ritmo de vida, ¿no? Sí. Los chavos a la escuela, nosotros al trabajo, los papás igual al trabajo, o sea, llevábamos una rutina, ¿no? Como tal, y que yo creo que eso también es un factor que genera bastante estrés en las personas, cuando tú ya tienes dicho de esta manera, un mundo construido, ¿no? Ya sabes a qué horas te levantas, para hacer qué cosa, etc, 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 ¿no? Y obviamente de eso obtienes beneficios, ya sea un sueldo o lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa cuando de repente un factor externo que se sale fuera de tu control llega y te introduce en un ambiente, pues, como tal, de estrés, ¿no? Ok, de ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar de cuáles son nuestras fortalezas, de hasta dónde yo soy capaz de resistir, de aguantar, porque no es lo mismo que todos estamos viviendo con un miedo, bueno, la mayoría, porque si hay personas que les vale, no, que les vale. Ah, ok. Pero nosotros, por ejemplo, una persona normal, común, con sentido común, va a decir, bueno, si me genera un estrés que pues todos, aunque estés recluido, tienes que salir a comprar tu comida, tienes que hacer el súper. Ok, entonces yo dentro de mi estrés es, bueno, si voy a salir, ok, voy a ir pensando de, ay, es que me estoy exponiendo, es que ahorita que llegue a mi casa, pues me voy a sanitizar, debo de usar el gel, etcétera. Ahí eso me puede generar un estrés. Ok. Lo cual va a llevar a lo físico. Pero aparte, de ahí se pueden devenir otras enfermedades. Hablando ahorita con la situación de la pandemia, hay personas que no solo se quedan en el estrés, sino que lo llevan a un punto maximizado en el que ya caen en un pánico, en el que ya están cayendo en una paranoia como tal. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo de salir, bueno, tomo mis precauciones, etcétera. Pero una persona ya con paranoia va a llegar al punto en el que, no, es que si abro la ventana se va a meter el virus. Es que, bueno, si compré en el súper, lo voy a tener que sanitizar 5 veces. También puede caer el obsesivo compulsivo, en el que no, tengo que limpiar esto bien hasta el último instante. ¿Por qué? Porque ahí viene el virus. Porque el virus me va a atacar. Porque si me enfermo, me voy a morir. O sea, todas esas situaciones no solo se puede quedar en el estrés, puede generar otras patologías muchísimo más graves. Ok, perfecto. Y ya para cerrar, yo creo que la recomendación que yo ya te la he escuchado más de una vez y me parece la más atinada y real es ir con alguien que no sea nuestro amigo. Sí. ¿No? Porque, y tú lo decías, ¿no? Lo has mencionado más de una ocasión y se me ha quedado bastante grabado porque, pues obviamente, igual y te cobra menos, ¿no? Pero, pero desafortunadamente tendrías como que un punto en contra, porque es alguien que va hasta cierto punto a intentar abogar por ti, ¿no? Va a hablar a su beneficio, a su comodidad contigo. Explícanos rápidamente el por qué no es recomendable eso. Ok. No es recomendable asistir con la hermanita, con la vecina, con la mamá. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conflicto de intereses con nosotros. Si yo le digo, mamá, es que tengo problemas con mi novio, ¿qué es lo que va a hacer? Ella va a estar de mi lado. O puede que esté del lado de la otra persona. Tal vez. No es recomendable tampoco, bueno, hablando por ejemplo nosotros los psicólogos, sí podemos atender familiares, sí podemos atender amigos, pero no se recomienda por el código ético. Okay. Por lo moral. ¿Por qué? Porque precisamente se habla de ese conflicto de intereses. Porque si es mi mamá, pues yo voy a ver por el interés de mi mamá. O sea, podría pasar, ¿no? En ese aspecto, pues, ¿qué es lo que te va a decir la hermana? Según su experiencia, según su amor por mí, suponiendo mi hermana, no tengo hermanas, pero suponiendo, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a dar consejos. Eso es algo muy importante también, que ella me va a aconsejar, ella me va a decir, oye, haz esto, oye, yo en tu lugar haría esto. Cosa muy no es contradictoria en nosotros los psicólogos, es que nosotros no te vamos a decir qué hacer. Nosotros te vamos a dar las herramientas para que tú tomes una decisión acorde a lo que quieres y acorde a lo que más te conviene para ti, no para mí, para ti. Lo cual que, pues sí. Si la hermana me está diciendo eso, va a ser base a su punto de vista, su experiencia. Los psicólogos no. Nosotros somos un punto medio, somos un punto neutro, en el que vamos a solo ver cuáles son tus objetivos y qué es lo mejor para ti y para terceros. Ok. Una más que esta sí me resulta bastante
pues sí, obviamente, bastante curiosa. Ya dejamos en claro que no es recomendable que asistamos con amigos por ese conflicto de intereses que se puede llegar a dar y que pues, obviamente puede hacer que se pierda objetividad, ¿no? Sí, y ellos no tienen el conocimiento de la carrera, de la experiencia. Así es. Pero me gustaría que nos comentara rápidamente qué pasa con estos casos, porque se llegan a dar el papá que tiene el amigo que es psicólogo y le dice, mira, mi hijo es el malo, esto y esto y esto y esto, atiéndelo. Y pues el papá ya lleva al niño con el amigo del papá, ¿no? Okay. Ejemplo, no sé, ¿tú qué nos podrías decir al respecto? Nosotros como psicólogos tenemos un código ético que debemos de seguir al pie de la letra. O sea, no es solo ese aspecto, abarca muchísimos otros aspectos. Pero, por ejemplo, nosotros sí podemos decirle a un psicólogo, oye, es que tengo un familiar que puede que tenga este problema. Ok, podemos decir, ¿sabes qué? Tráeme a la terapia, pero nosotros por eso hacemos una entrevista inicial la primera sesión. ¿Qué es lo que pasa? ¿Desde cuándo? ¿Qué te genera? ¿Qué situaciones lo activan? Bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque no tenemos que quedarnos con la idea del ejemplo que mencionabas de que, bueno, el papá ya me dijo que es malo, ya me dijo que hace esto. Yo no me tengo que quedar con esa idea, sino que yo tengo que ver realmente cuál es la situación con mi paciente. No con su papá, no con su mamá, lo que me dijeron de él, sino con el paciente. Bueno, claro, hay veces en las que sí es necesario confrontar o tener más información porque pueden resultar, ¿cómo se llaman? Mentirosos, tiene otro nombre, pero se me fue. Las personas que mienten. ¿Manipuladores? Ya como patología, no. Ya como ¿Mitómanos? Mitómanos, okay. Exacto. Porque ahí sí se puede pedir ya que se incluyan otras personas para confrontar, para corroborar, exacto. Pero en primera instancia nosotros tenemos que atender al paciente, a lo que nos dice el paciente, trabajar con el paciente y ver por los intereses del paciente. Perfecto. ¿Alguna recomendación que nos puedas hacer para, pues obviamente, ahora sí que diríamos por ahí, o yo le diría de esta manera, chamba con nosotros mismos? ¿Qué nos podría recomendar como pasos iniciales para hacer un pequeño autoanálisis? No sé, ¿tú qué nos podrías recomendar? Bueno, nosotros lo llamamos hacer introspección. Ok. Pocas palabras es hablar con nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que todos, absolutamente todos, pasamos por alguna situación que nos genera algún malestar en nuestra vida. Pero si ya es frecuente, si es algo que no hemos solucionado, algo que se viene repitiendo a través del tiempo con otras personas, con otros trabajos, etcétera, entonces hay una situación que tal vez tú no estás viendo, pero si tú realmente quieres mejorar, date la oportunidad de buscar a algún psicólogo, date la oportunidad de básicamente sí eso, mejorar, de solucionar los problemas y de conocerte a ti mismo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias. Pueden buscarme en Facebook como psicóloga Daniela González. Tengo página también de Facebook y pues ahí viene mi número. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Ahora es que para toda la gente que se anime como tal, pues a dar ese paso, ¿no? Que para algunos podría ser muy fácil, para algunos un tanto más complicado, sí. Pero yo creo que sí requerimos y más entre todo lo que ya de por sí vivimos y lo que estamos viviendo. En caso de no sentirnos con la capacidad de controlar algún malestar que nosotros lleguemos a tener, pues recurrir a los expertos, ¿no? Ya sea psicólogo, psiquiatra, médico, nutriólogo, no sé, se me ocurren varios ejemplos, ¿no? Pero yo creo que siempre es bueno recurrir a la gente que sabe. Sí, incluso de otras personas, de terceros, porque tal vez la situación no es conmigo, pero es mi familiar o es mi pareja quien lo está teniendo, pero si me está afectando, tal vez yo no lo puedo llevar a terapia, pero sí puedo manejar mi ambiente con él, para que no me afecte de manera tal, o para que, bajita la mano, pueda ayudarlo tal vez un poco. Ok, muchísimas gracias. No, gracias. Rápidamente por aquí tenemos un par de saludos. Dulce A. Lozano nos manda saludos, nos estuvo viendo. Fabián Ruiz, nuestro historiador de cabecera, que también nos estuvo viendo. José Abraham Águila, que también nos está viendo y escuchando. A Jonathan Águila, que nos escucha desde Estados Unidos, amigo, colaborador y familia. Por aquí les tenemos un pequeño anuncio.
Si te gusta la radio, la televisión, los medios digitales, la organización, estudia nuestra licenciatura en comunicación. Inscríbete en la SSH, Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas. Cuenta con más de 30 convenios y 24 años formando profesionistas exitosos. Por eso somos tu mejor opción. Inicia clases con nosotros. Aprovecha esta oportunidad y no te quedes fuera. Inscríbete gratis y obtén 30% de beca durante toda tu carrera. Sin examen de admisión, atractivo plan de becas, clases interactivas, alto nivel académico, plataforma digital gratis, sin pagos extra, biblioteca y laboratorio especializado. Y para tu seguridad, realiza tu proceso de admisión en línea. Búscanos a través de www.ssh.edu.mx y te ofrecemos licenciatura en Comunicación, Administración, Derecho, Mercadotecnia y Publicidad. Y si deseas continuar con tu preparación, nuestra área de posgrados te ofrece especialidad en Comunicación Corporativa, maestría en Alta Dirección. No esperes más. Recuerda www.edu.ssh.mx o contáctanos a través de WhatsApp al 22 29 21 49 52. Estamos ubicados en la 7 Sur 1107, Centro Histórico, Puebla. ¿Algún saludín que quieras mandar? Sí, un saludo especial a Dulce, que veo que le mandaste saludos. Sí, es sí, amiga mía. Perfecto. Un enorme saludo y gracias por escucharnos. Y hablando de amigas, un saludo y una felicitación a nuestra amiga Alondra. Sí, que fue su cumpleaños. Así es. Muchas felicidades. Así es. Para que no diga, es que no se acuerdan de mí. Luego, pues mejor antes de que venga el golpe, ya lo dimos nosotros. Sí, un enorme abrazo, Alo. Te quiero mucho. Igual ya llegó al tercer piso, punto 3. Eso no se dice. Es que lo publicó en Facebook. ¿Sí? ¿Yo qué culpa? No, sí se dice. Así es, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerda a toda la gente que estamos a través de www.ansosmultimedios.com. Estamos en Twitter como Ansos Multimedios, en Instagram y en Facebook como Ansos Multimedios Radio. Recuerden que a través de nuestra plataforma pueden escuchar música a las 24 horas del día, así como poder echarle un ojo a las notas que subimos día con día, con la información siempre actual y fresca para que ustedes estén siempre bien informados. Muchísimas gracias. Este fue su programa Acá Entre Nos. Hasta la próxima.